Los medios de comunicación han estado hablando recientemente del descubrimiento de la así llamada partícula de Dios, ¿no? Y preguntan, lo han publicado constantemente y además señalan como el centro de este descubrimiento uno de los más importantes puntos de investigación de la física actual en Suiza, donde se encuentra el acelerador de partículas más grande del mundo, ¿no? ¿Qué cosa es esta partícula de Dios? Porque mucha gente inmediatamente al ver que la ciencia se refiere al haber descubierto alguna, entre comillas, partícula de Dios, básicamente nosotros estaríamos hablando de algo que tiene que ver con Dios y que probablemente viniendo de la ciencia tendría que influir negativamente en la creencia de Dios. Voy a explicar un poco qué cosa es la llamada partícula de Dios para comprender cómo esto en realidad tiene muy poco que ver con la fe en Dios y básicamente no tiene nada que ver con que la ciencia haya descubierto algo que de alguna forma reemplace a Dios absolutamente para nada, ¿no? Pero para eso el tema es bastante complejo. Voy a tratar de explicarlo de una forma bastante sencilla. Si ustedes recuerdan de sus estudios de física en el colegio, recordarán que la unidad mínima de la materia sería el átomo, ¿no? Que justamente viene de la palabra griega tomos, que significa dividir, y A, que es una partícula negativa, o sea, lo que ya es indivisible. Sin embargo, dentro de este átomo, de esta unidad mínima, este átomo tiene lo que se conocen como partículas. Y dentro de la teoría tradicional, insisto en esto de la teoría tradicional de la física, porque existen otras teorías nuevas que no están de acuerdo con esta teoría, pero dentro de esta teoría existirían 11 partículas dentro de todo átomo, ¿no? Distintas partículas como los que ustedes recordarán de sus días de colegio en la física, ¿no? Tenemos protones, neutrones, fotones, que serían los que le dan visibilidad. Pero un famoso físico británico en 1965 señaló que las partículas en realidad no explicaban completamente la existencia del universo y que existía una partícula no visible que por lógica, él concluía por lógica, que existía una partícula no visible, ¿no? Este científico Peter Higgs, que está vivo, muy anciano, y que ha recibido este anuncio con mucha alegría, y probablemente le merezca el premio Nobel de Física, soltó una lágrima cuando se anunció que en este acelerador de partículas en Suiza se ha descubierto esta partícula, que como esta partícula, según Higgs, era una partícula fundamental, porque es la partícula que le da masa a la materia. Pues recuerden que la materia tiene, una de las características de la materia es que tenga masa, ¿no? Es decir, que precisamente tenga aquello que lo hace atraíble por otro cuerpo, ¿no? Mediante la gravedad. Entonces, obviamente, esta partícula es fundamental para explicar funciones vitales en la existencia del universo. Como esta partícula era una partícula que algunos negaban que se pudiera encontrar, decían, no, esta partícula básicamente no existe, o si existe jamás la podremos ver, se le llamó la partícula de Dios, tanto por su invisibilidad, es decir, porque no era visible, no era simplemente su existencia estaba, propuesta por Higgs como una conclusión lógica, tiene que existir, aunque no la veamos, ¿no? Miren ustedes qué interesante metáfora con Dios, precisamente, ¿no? La partícula de Dios es un excelente ejemplo de cómo los ateos pueden suponer la existencia de algo fundamental sin que tengan ninguna prueba científica de su existencia.
Y justamente Stephen Hawking, el famoso cosmólogo británico, apostó $80, o 80 libras esterlinas me parece, pero apostó dinero directamente, diciendo que ni en su vida ni en la de Higgs, o sea que ambos iban a morir antes que esa partícula se encontrara, porque él creía que esa partícula no existía. Bueno, resulta que en este acelerador atómico han encontrado esta partícula que vendría a ser la partícula número 12 del átomo, la única partícula que hasta ahora no se conoce y que se le conoce como el seno de Higgs, le decían a esta partícula, que lleva el nombre de justamente quien propuso su existencia, y algunos le llaman la partícula de Dios porque era, como digo, invisible y tiene esta tremenda importancia de la masa, de proporcionar la masa a los cuerpos físicos. Obviamente, como ven ustedes, este es un descubrimiento importantísimo para la física atómica y para la física en general. Algunos físicos han dicho que el descubrimiento de esta partícula es tan importante como la llegada del hombre a la luna o el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, que esta importancia transformadora de la ciencia tiene. Pero ningún científico que está metido en el mundo de la investigación propiamente científica señala que esta partícula tenga absolutamente nada que ver con la presencia de Dios o la existencia de Dios. Es decir, esta partícula es fantástico que se haya encontrado, que se haya descubierto, porque efectivamente los cuerpos tienen masa. Y hasta ahora no se lograba explicar qué le aportaba esa realidad característica a la materia, el hecho de tener masa. No se sabía. Y obviamente el hecho de que se descubra esta partícula adicional que explica de dónde proviene la masa de los cuerpos físicos, esto precisamente es algo fascinante, demuestra la maravilla de la ciencia, demuestra la grandeza del cerebro humano, la perfección del cerebro humano, pero deja en el aire las preguntas, exactamente las mismas preguntas y las mismas discusiones que vamos a tener con los ateos, ¿no? Los ateos dicen que esta maravilla del universo y esta maravilla de la mente humana que es capaz de entender el universo es fruto de la casualidad. Nosotros decimos que es fruto de un Dios creador. Y ellos no tienen ninguna prueba para decir lo que dicen. Y nosotros tenemos pruebas que para ellos son insuficientes. Entonces ellos también van a decir lo mismo que nosotros decimos. Ustedes no tienen pruebas para decir lo que dicen. Con la diferencia que nosotros aceptamos el papel de la fe en nuestra afirmación de la realidad. Ellos no se dan cuenta que tienen una fe en la irracionalidad de la naturaleza. Es decir, creer que la naturaleza haya terminado siendo, que el universo haya terminado siendo lo que es, producto de la pura casualidad, es una opción de fe. La ciencia no tiene cómo demostrar que es así. Y el descubrimiento de esta partícula no tiene absolutamente nada que ver con Dios, en sentido de cuestionarlo, afirmarlo o negarlo. No, simplemente no tiene nada que ver. Para nosotros, los que creemos en Dios, este descubrimiento es fascinante porque nos vuelve a mostrar la enorme complejidad de este cosmos y cuya complejidad nos habla precisamente de una inteligencia creadora primigenia y nos habla de la magnitud de la inteligencia humana que puede llegar a estos niveles científicos y en consecuencia ayudarnos a comprender lo que significa que los seres humanos hayamos sido creados a imagen y semejanza de Dios. O sea que para aquellos católicos que se encuentran con algún ateillo de medio pelo que les viene a decir, ahora se ha encontrado la partícula de Dios, simplemente pregúntale, a ver, explícame qué es la partícula de Dios y se van a dar cuenta que el 99% no tiene ni idea de lo que está hablando. Y los que tienen idea, si son honestos, van a comprender que no tiene absolutamente nada que cuestionar
al Dios en el que nosotros creemos y esperamos que ellos algún día también crean. Que tengas un buen día.